Ahora vamos a dar inicio al panel, al primer panel de la jornada, en donde quiero invitarle primero a Germán Pancho que nos acompañe, quien va a ser el moderador del panel. Y bueno, queremos invitar a cada uno de nuestros panelistas. Tenemos a la señora doctora Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Bienvenida. También quiero que nos acompañe Víctor Vera, que es CECIR, manager de OnDuCloud. También nos acompaña Pablo Sosa, que es el gerente de territorio de A3SEC. Marco Brando, director técnico del UMU. Y bueno, el tema que van a desarrollar en esta oportunidad es factores a considerar al externalizar las capacidades de ciberseguridad. Bueno, te dejo, Germán, con el micrófono. ¿Aló? Buenas tardes con todos. Vamos a este panel que va a ser la primera parte de la jornada. Vamos a procurar hacerlo lo más ágil, lo más dinámico posible, sobre un tema que creo que es tremendamente importante, ya que en el mundo empresarial actual, externalizar los servicios y capacidades de ciberseguridad forma parte de la estrategia empresarial y es una opción válida para buscar eficiencia y flexibilidad. La externalización de las capacidades de ciberseguridad creo que cada vez se va volviendo en una práctica común y una opción válida para las empresas, pero esta es una decisión importante porque no está exenta de riesgos y desafíos. En este panel vamos a enfocar este tema para identificar cuáles son esos factores a considerar al momento que una empresa quiera externalizar sus capacidades de ciberseguridad. Vamos a explorar las ventajas, desventajas, evaluaremos algunas consideraciones y recomendaciones clave alrededor de este tema y de esta decisión estratégica. En la tarde de hoy tenemos varios panelistas expertos para compartir sus perspectivas y experiencias en este tema, pero no solamente desde una perspectiva de tecnología y herramientas, sino también desde el punto de vista de resiliencia, confianza de las organizaciones en un mundo digital en constante evolución. Nos acompañan el día de hoy en calidad de panelistas Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, a quien pido un aplauso. Víctor Pérez, CECIR, manager de OnDuCloud. Pablo Sosa, gerente de venta territorial A3SEC. Y Marco Brando, director técnico de Lumu Technologies. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos directamente a las inquietudes, a las preguntas, y quizás empecemos con una realidad cercana a las empresas de economía, las instituciones de economía popular y solidaria. Puesto que la ciberseguridad tiene un papel crucial en estas organizaciones por varias razones, como es la protección de datos sensibles, la continuidad de negocio, el cumplimiento normativo, entre otros aspectos. Margarita, pediría tu gentil aporte y preguntarte desde tu particular punto de vista, ¿cuáles serían los beneficios de externalizar las capacidades de ciberseguridad en una institución de economía popular y solidaria? Margarita. Muchísimas gracias, Germán. Buenos días. Gracias por la invitación. Quiero comenzar por 3 datos que son fundamentales. El sector financiero popular y solidario, es decir, las cooperativas y las mutualistas, que desde la lógica de la economía social intermedian recursos,
representan en este momento 1/3 del sistema financiero nacional. En nuestro catastro hay 415 entidades que tienen activos, cartera de crédito y depósitos que superan en conjunto los 55,000 millones de dólares. Estamos hablando de, en promedio, el 16% del Producto Interno Bruto del país. En estas entidades tenemos socios que representan el 70% de la población adulta del Ecuador. Eso nos obliga a nosotros como supervisores y a todos los proveedores a entender lo delicado de interactuar con este tipo de organizaciones. En materia de ciberseguridad, lo que nosotros hemos hecho desde la superintendencia es gestionar la norma de seguridad de la información, estableciendo una estructura para que las entidades puedan, según su tamaño y características, poder reaccionar de manera adecuada y mitigar este riesgo en cuanto sea pertinente. ¿Por qué decimos en cuanto a su tamaño y su estructura? La cooperativa más grande que nosotros tenemos es Juventud Ecuatoriana Progresista, la cooperativa JEP, todos la han visto en todas partes, en una oficina o en un cajero. La más pequeña que nosotros tenemos es una cooperativa que tiene 26 socios y $1,400 en cartera. Tenemos 11 que tienen activos que superan los 500 millones de dólares. Ante esa magnitud, obviamente, las capacidades de las entidades grandes y de las entidades pequeñas es muy distinta y por eso la norma genera 3 grupos. Un grupo que tiene que ver con la gestión general de la norma, que son los segmentos 1 y 2, las entidades que tienen activos por más de 20 millones de dólares, un grupo de gestión especial, el segmento 3, con activos entre 5 y 20 millones, y un grupo de gestión simplificada en el segmento 4 y 5, que son las entidades que tienen activos inferiores a 5 millones de dólares. Las capacidades de quienes administran esas entidades, por supuesto, son muy distintas, así como las capacidades económicas que tienen las entidades para invertir, por ejemplo, en herramientas o en equipo técnico o en personal capacitado para atender sus necesidades de gestión de seguridad de la información. Desde este punto de vista, lo que permite la norma es que sí se externalicen ciertos servicios, pero que esto no permita que la gestión interna de la seguridad de la información se descuide. ¿Y por qué es esto importante? Porque uno de los mayores riesgos operativos que tenemos en una entidad financiera es confiar en un tercero ciegamente. Y si no tenemos contraparte interna, entonces muy probablemente tendremos que creer todo lo que ese tercero nos diga. ¿En qué pensamos que es provechoso pensar en una solución de externalización? Precisamente en las pruebas de penetración, es decir, las pruebas a través de las cuales se determina vulnerabilidades. Fuera de eso, las entidades deberían generar espacios técnicos adecuadamente capacitados y que se mantengan actualizados dentro de sus estructuras internas, especialmente en las entidades más grandes, las de los segmentos 1 y 2. Estamos convencidos de que la externalización va a suceder porque así lo hemos visto ya en la práctica. Por eso la norma además pide que quienes dan estos servicios a las entidades cumplan con los mismos requisitos que deberían cumplir aquellos que se vincularían directamente con la entidad para gestionar lo que la norma exige. Un tema que voy a rescatar, tomar de la presentación anterior es la necesidad de consolidación. Porque también pasa en las cooperativas, especialmente en las grandes, que tenemos muchísimas soluciones y muchas de esas atacan al tema de seguridad de la información. Y entonces pensar en la externalización como un complemento para consolidar soluciones podría ser útil, siempre y cuando, insisto, existan las capacidades internas que permitan administrar adecuadamente los recursos, tanto los que se invierten como la gestión de quienes están trabajando en favor de proteger este activo que es tan importante como la información, ya no solo de la entidad, sino también de los socios que se pertenecen a ella. Estupendo, Margarita. En ese mismo sentido, entonces entenderíamos que una correcta externalización de estos servicios de ciberseguridad, más una buena contraparte propia de las empresas, de las instituciones, definitivamente podrían fortalecer la gestión de riesgo operativo, Margarita.
Así es, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria hace supervisión basada en riesgos. ¿Qué significa eso? Que el enfoque de la supervisión es precisamente el riesgo. Y si nosotros pensamos en el riesgo operativo y analizamos la realidad de las entidades, lo que nos vamos a dar cuenta es de que precisamente el riesgo que con más frecuencia se presenta en las cooperativas y en las mutualistas es el riesgo operativo. Por eso, para nosotros poder trabajar en esta visión de mitigar esos riesgos, pensando en que las entidades van a apalancarse en un tercero, tenemos que pensar necesariamente en que esos terceros deben ser una contraparte adecuada y de que la entidad tiene que estar en capacidad de administrar su relación con esa contraparte. Si no, lo que va a pasar es exactamente lo contrario, es que los riesgos se van a exacerbar y muy probablemente la entidad no va a estar en capacidad ni de mitigarlos ni de gestionarlos. Interesantísimo. Gracias, Margarita. Pido el turno a Víctor. Víctor, que es CECIR Manager de OnduCloud. Víctor, las empresas que ofrecen servicios y soluciones y que son candidatas a ser proveedores de esta externalización, vemos que se siguen incrementando en el mercado como una respuesta precisamente a la necesidad creciente de tener una mayor profesionalización para manejar los ciberataques, porque también en el medio capaz que hay una escasez de talento humano en temas de ciberseguridad, hay una evolución tecnológica que nos obliga a mirar a terceras empresas que están continuamente preparadas. En ese contexto, Víctor, y desde tu experiencia, desde el lado de proveedor, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú podrías comentarnos, especialmente para las empresas que desean externalizar estos servicios, estas capacidades al momento de seleccionar? Quiero ser más específico. ¿Cuáles deberían ser esos elementos mandatorios que un cliente al momento de tratar de externalizar ciertos servicios diría, esto es un sí o un no? Si tiene un no, pues no deberíamos ser considerados. Eso es lo uno. Y lo otro, ¿cuáles tú miras que pueden ser factores diferenciadores cuando uno tiene más de una opción para elegir? Esta sí cumple con los mínimos, pero un factor diferenciador que ahora estamos mirando en las empresas son ¿cuáles, Víctor? Así que te escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos. Un gusto tenerlos acá. Muchas gracias por el espacio. Bueno, yo creo que es importante analizar por dónde nace esta necesidad. Si bien es cierto, parte de los puntos ya lo expresaron hace un momento, la necesidad de personal en la actualidad es un punto de partida interesante. Pero hay otro más valioso que creo yo que ha creado este ecosistema de partners. Primero, pues, porque en la actualidad, como yo lo conozco, la ciberseguridad o seguridad de la información ha creado una hiperespecialidad en la actualidad. Todos los que están en la actualidad gestionando seguridad saben que necesitan tener especialistas ya en distintos focos. No es lo mismo tener un especialista, manejar elementos tradicionales, técnicamente hablando, un firewall, etcétera. Pero necesitas también personal que te ayuda a cómo ser efectivo gestionando la seguridad de la información. No se diga en la actualidad cuando tenemos multicloud, necesitas personas especializadas en ciberseguridad, en arquitecturas de seguridad y demás. Todo esto ha creado una necesidad importante que está veniendo siendo suplida por este ecosistema. Pero ¿de dónde nace también esto? Pues algunos de los expositores previos ya lo han mostrado. Los cibercriminales han recorrido este camino antes que nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que existen grupos especializados enfocados en atacar modelos de negocios específicos. Tenemos grupos especializados en atacar sectores financieros de distintos tipos e inclusive dentro de esos grupos se tiene gente especializada en distintas partes del negocio, quienes evalúan cuánto factura una empresa, quienes evalúan cuánta infraestructura tienen, quienes evalúan inclusive cuándo es el momento exacto para atacar a alguien. Esto ha creado obviamente pues, una necesidad importantísima dentro de este ecosistema. Y cuando hablamos de los diferenciadores, es interesante porque yo creo que al momento de que estamos hiper especializando también la ciberseguridad, necesitamos proveedores que nos ayuden o socios estratégicos que nos ayuden con esa necesidad. Es decir, en la actualidad ya no es suficiente tener a un proveedor, un socio estratégico que me diga voy a venderte una herramienta con la marca que sea, sino voy a dar un servicio que utilice las mejores marcas del mercado para poder proteger lo más importante,
la información, la seguridad que se tiene. Y entonces, dentro de diferenciadores es qué tan especializado estás. No es lo mismo tener una unidad de ciberdefensa, ¿ok?, que sabe que se especializa en proteger todos los vectores de entrada de una organización. No es lo mismo decir voy a proteger el punto de inicio, todo el proceso DevOps y ser llevar a un DevSecOps. ¿Ok? Necesita gente especializada en eso. Entonces, eso es lo que creo que también ha creado muchos modelos dentro del ecosistema de partner que se especialice en esto. Y bueno, ¿por qué necesitamos tener socios de negocio y diferenciadores? Los que están gestionando seguridad, si les dice que tengo que proteger la información y tengo que armar un equipo de seguridad de 20, 30 personas y que las capacitaciones de especialidades cuestan 5 a 10 mil dólares cada una, no es viable. El CEO o el comité ejecutivo le dicen, quiero armar una estructura de seguridad. Si ese no es tu core de negocio, pues no le van a dar paso. Ahí es donde nace, pues obviamente, el ecosistema de socios estratégicos. Diferenciadores rápidos, pues tener especialistas enfocados dentro de estos esquemas que hemos conversado y obviamente pues que estén avalados por certificaciones, ¿ok? Y que la relación entre el cliente y el socio estratégico se defina muy, muy específico, no solo por un contrato, sino cuál va a ser los indicadores de seguridad que este proveedor va a aportar a mejorar en la organización. Justo como comentaban, es decir, no puede deslindarse la responsabilidad interna, pero sí le puedo decir a mi proveedor, ok, a mi socio estratégico, tú vas a mejorar el porcentaje o el tiempo promedio de detección de amenazas de horas a minutos, como ejemplo. Estupendo, Víctor. Y eso coincide con algo muy reciente que tuve la oportunidad de pasar en una empresa que estaba buscando estos servicios externalizados, ¿no? Y se convocó a varias empresas que querían presentar su oferta, y a la entrada de la sala, en la que cada empresa tenía su turno para expresar su oferta, había un letrero que decía, buscamos socio estratégico en servicios de ciberseguridad, proveedores abstenerse. ¿Y eso qué significa? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice Víctor, digamos, tenemos que buscar a alguien que busque esos factores de conveniencia, esos indicadores, buscar la mejor tecnología. Víctor, para complementar una pregunta adicional, sí, hablamos muchos de ciberseguridad, de externalización. Hoy en día, digamos, los temas que hablamos mucho son de confianza digital, protección de datos personales. Es un tema que está ahí sobre el tapete, son de los temas más importantes. La pregunta es, desde esta perspectiva de externalización de servicios de ciberseguridad, ¿cuál es la oferta que uno podría encontrar en relación a esta gestión de ciberseguridad, pero ligada también a la protección de datos personales desde una perspectiva consolidada? ¿Tú crees que el mercado ya está ofreciendo sus servicios, pero con este elemento normativo de buena práctica, valor de marca, o aún se viene manejando más bien como un tema más separado? ¿Cuál es tu opinión, Víctor? Bueno, es importante volver a concentrar cuál es el objetivo principal, cuidar la información de una organización. Entonces, primero es que esto tiene que ser un tema estratégico, ¿ok? Porque normativas, y los que hemos trabajado en distintos tipos de modelos de negocio, sabemos que normativas salen todos los días, se actualizan, y que eso es muy bueno para el negocio y para la gestión de riesgo. Hoy tenemos una ley orgánica de protección de datos, pero que no está alejada de lo que en realidad ya tenían las buenas prácticas de seguridad, como una ISO 27001, el sector financiero, una PCI DSS. Entonces, la visión estratégica que debe tener una organización para decir, voy a cumplir, o qué tengo, o qué me falta para cumplir, debe estar primero apoyada por los órganos más altos ejecutivos, y posterior bajarlo a decir cuál va a ser el proveedor o el socio estratégico. Como dices, la palabra proveedor ya está mal usada. ¿Cuál es ese socio estratégico que me va a ayudar a cumplir cierta parte o parte de aquello importante? Hablando de estrategia, los indicadores principalmente, que me van a ayudar a cuidar y a proteger los datos. En este caso, nuestra última regulación habla de eso, cuidar los datos, y recordar que está muy enfocada hacia los clientes, que los clientes sientan la confianza dentro de los negocios de que se están cuidando su información. Entonces, el negocio no es la ciberseguridad, es la confianza. No estamos en el negocio de las soluciones, estamos en el negocio del valor de marca.
Creo que tenemos que cambiar esa perspectiva. Si yo voy a un comité ejecutivo y hablo de los componentes que hay que comprar, los servicios que contratar, soy un gasto. Pero si soy el habilitante de una innovación sostenible, eso suena mejor. O si soy el habilitante de la confianza digital, suena todavía más interesante. Gracias, Pablo, por aquello. Perdón, Víctor, por aquello. Vamos a pedirle a Pablo. Pablo es gerente de ventas territorial de A3SEC. Pablo, poco en contexto, ¿no? La importancia de los procesos, mecanismos de protección, de blindaje y defensa de estructuras digitales radica en la necesidad de garantizar la seguridad, la privacidad y la continuidad de las operaciones en este entorno digital cada vez más complejo. En ese contexto, ¿cuáles son las capacidades de ciberseguridad que comúnmente ya se están las empresas contratando como servicios gestionados de externos? ¿Qué es lo que las empresas están demandando mayormente? Por favor. Buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, creo que tenemos que hacer primero un análisis comparativo. Hoy día hemos visto una cantidad de información sobre capacidades de inteligencia artificial, de los ataques nuevos que están surgiendo a nivel del mundo en phishing, en malware, etcétera, generados por inteligencia artificial. Probablemente estamos en ese camino. Sin embargo, pues en nuestro país, y de acuerdo a los reportes generados justamente por la revista IT Ahora y Deloitte, todavía en nuestro país estamos muy enfocados a los respaldos de información como una medida seguramente de protección frente a estos ataques justamente de ransomware, tanto en el sector privado, público y de los de economía popular y solidaria. También estamos viendo que las compañías se enfocan en el tema de monitoreo de incidentes a través de su infraestructura de SOC. Pero este tema tiene que ser bien entendido porque el monitoreo de incidentes no necesariamente quiere decir una reacción proactiva frente a la materialización de un incidente de seguridad, sino como ha sido tradicionalmente manejado, es una respuesta o una información o un reporte frente a todos los incidentes que se van presentando. Todavía tenemos ese sesgo ahí y nos toca hacer ese salto hacia servicios mucho más sofisticados. Las pruebas de penetración son servicios que son totalmente requeridos, pero esto viene impulsado por las normativas justamente actuales legales, tanto en la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pero consideramos que este tipo de servicios tienen que ser mejor entendidos. Muchas compañías los ejecutan, pero solamente por cumplimiento. Y el cumplimiento es simplemente para pasar una auditoría. En muchos casos no se logra solucionar los problemas de las vulnerabilidades que se detectan porque o no se tienen recursos humanos suficientes dentro de las compañías, no se tienen los recursos económicos o se requiere personal más especializado, ¿no? Y finalmente, pues vemos que los temas de concientización en seguridad, coincido también con lo que se mencionó acerca de los ciberriesgos y las estrategias de ciberseguridad, son temas fundamentales que requieren una atención especial para estructurar los modelos de seguridad que se quieren establecer dentro de las compañías. Y en función de eso también generar una propuesta de servicios y de atención hacia los clientes que realmente cubran esas necesidades y que nos permitan mejorar la postura de seguridad. Interesantísimo, Pablo. Y en ese mismo sentido, bueno, ya queda claro cuáles son los servicios mayormente demandados, pero vamos a mirar desde la otra perspectiva. ¿Cuáles son las tendencias en relación a prevenir, detectar y reaccionar que las empresas proveedoras de servicios gestionados están ofreciendo en el mercado? ¿Qué se viene en esa frontera? ¿Qué cosas nuevas están apareciendo como respuesta a esta sofisticación de lo que significa la gestión de ciberseguridad? Bueno, primero indicarles que para A3SEC como compañía nos interesa mucho la relación personalizada con cada cliente. No quiere decir esto que cada cliente tiene una realidad muy distinta.
un nivel de madurez y un nivel de necesidades muy distinto. Entonces, en ese sentido, justamente todos los temas de prevención, detección y respuesta hacia incidentes están cada vez creciendo hacia tecnologías, hacia metodologías que están enfocadas hacia lo que es XDR, es decir, detección, respuesta a incidentes, pero de una manera mucho más inteligente. Haciendo uso de tecnologías como las que ya escuchamos, de inteligencia artificial generativa, de machine learning, y también de procesos de recopilación de datos, pero ya pensando en datos que pueden estar en data lakes, e información que no solamente procede de los elementos propios de la compañía, sino también de diferentes elementos que pueden ya estar implementados como soluciones de SIEM, de NDR, EDRs, etcétera, que nos permiten inclusive pensar en procesos que nos lleven a una automatización como un apoyo a los procesos de manejo dentro de un sistema de gestión de seguridad adecuadamente. Tecnologías como SOAR, que ya nos permiten no solamente detectar, sino también automatizar los procesos para garantizar o disminuir los tiempos de respuesta frente a incidentes de seguridad de día cero, y que vienen de la mano también con el tema de temas de servicios como threat hunting, entendido el threat hunting no solamente como una solución o un software, sino como un servicio de verdadero conocimiento humano. Y hago énfasis en esta parte pues porque se habló mucho del threat hunting enfocado a inteligencia artificial, etcétera, pero ya sabemos que la inteligencia artificial hasta ahora es un habilitante, es una herramienta que sirve para complementar la información. Pero yo les pregunto a ustedes realmente si cuando tengan un proveedor al frente y le pidan cumplir los SLAs de servicio, le van a decir si es que está cumpliéndolos a través de una inteligencia artificial o realmente a través de las capacidades, el conocimiento, la ingeniería, el manejo de los datos que tienen dentro de su personal interno, o realmente solamente me están proporcionando una herramienta. Las herramientas, como decimos, ya se mencionó, son habilitantes, son capacidades que pues van variando en el tiempo. Actualmente pues se habla mucho de simulación de ataques también a nivel de negocio y a nivel técnico. A nivel negocio quiere decir como un caso de continuidad de negocio inclusive. ¿Qué pasa si recibimos un ransomware nuevo generado por inteligencia artificial que nuestra tecnología actual no es capaz de responder? ¿Cómo va a reaccionar el negocio? ¿Cómo va a responder frente a esta situación? Si el gerente general, por ejemplo, de la compañía no tiene claro cómo informar a sus accionistas, a los proveedores, a la prensa, si se presentó una situación compleja. Y por el otro lado, pues en la parte ya interna o técnica, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué herramientas tenemos como para poder parar una situación de estas? Y también determinar qué hacemos, por ejemplo, si justo el día que se presentó esta situación, se nos enfermó el CISO, se nos cayó algún sistema y cómo tenemos que responder frente a estas posibles situaciones. Todo esto tiene que venir enmarcado dentro de un proceso de desarrollo, de madurez, de crecimiento y acompañado pues por proveedores que tengan la capacidad, la experiencia y que puedan brindar servicios de calidad personalizados. Mil gracias, Pablo. Vamos a la contribución de nuestro último panelista, Marco Brando, director técnico de Lumo Technologies. Marco, de tu experiencia, ¿cuáles son las debilidades más comunes que tú encuentras en las empresas en la gestión de la ciberseguridad y que justifican precisamente como una opción válida externalizar esta capacidad? Gracias, Marco. Gusto. Buenas tardes y encantado de estar con ustedes aquí hoy. Hay un caldo de cultivo de situaciones y escenarios que llevan a las organizaciones a tomar decisiones de la tercerización y la externalización de sus servicios de seguridad.
Yo me atrevería a decir que el primero, y porque es el factor común que consigues cada vez que vas a hablar con alguna empresa, independientemente de su tamaño, independientemente de la vertical de negocio donde se encuentre, es el tema del recurso humano. Es extremadamente complejo. Hay algunas estadísticas que nos entregan hoy en día números impresionantes para el año 2025 a nivel global. Va a haber un déficit de especialistas en seguridad de por encima de los 3 millones de personas. Y fíjense lo que estoy diciendo, especialistas. Si nos movemos en todos los niveles, ese número definitivamente va a incrementarse. Entonces, el tema del recurso humano es muy importante. Obviamente, por la escasez, otro factor que es consecuencia de esa escasez es el costo que tiene un especialista de seguridad. Lo que tiene, la inversión que tiene que hacer una organización en la preparación de sus equipos de seguridad es sumamente elevada. Ya lo mencionaban, los costos que tienen esos entrenamientos no es el foco de negocio de la organización, y muchas veces, y como de una manera simplista lo dicen algunos, pero también es una realidad, lo contraté, lo preparé y una vez que estuvo preparado se fue. Entonces, al final todo esto lo que genera es un círculo vicioso que hace sumamente compleja la operación. Ya teniendo el recurso interno, una de las cosas que también vemos es hoy en día la sobrecarga de trabajo que hay. Otros números interesantes nos indican que las organizaciones en promedio pueden llegar a utilizar hasta 18 tecnologías de seguridad. Eso es humanamente muy complicado de gestionar. Muy complicado de gestionar. Entonces, cuando tú tiendes y consigues todos esos escenarios, definitivamente la consecuencia, todos los caminos a donde te llevan es, déjame apoyarme, y como aquí mis antecesores han mencionado, déjame apoyarme en especialistas en la materia. Déjame descargar, si pudiésemos decirlo así, ese riesgo de gestionar la ciberseguridad en alguien que debe manejarlo y está formado para llevar a cabo esa gestión. Estupendo, gracias, Marco. Y la última pregunta, cuando una empresa decide externalizar esta capacidad de ciberseguridad, ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones en cuanto a las responsabilidades y rendición de cuentas que deberían considerarse para la empresa proveedora de los servicios? La ciberseguridad tiene 20 años, 25 años operándose de la misma manera. Y lamentablemente pensamos que haciendo lo mismo vamos a conseguir la solución. En el RCA Conference de este año, la mayoría aquí, si no todos, lo conocen, el evento de ciberseguridad más grande que hay a nivel planetario. Los líderes de seguridad coincidieron en que definitivamente hay que dar un viraje en la manera de operar ciberseguridad. Si no, vamos a seguir viendo los escenarios que estamos viendo actualmente. Hemos visto mucho, se ha mencionado el tema de ransomware. Es el ataque más impactante, pero no es el que más se presenta hoy en día. Es lo que se lleva a los titulares, pero hay muchas otras figuras que definitivamente tienen que estarse manejando. Y en esa dirección, entonces las organizaciones tienen que tener perspectivas diferentes. Al enfocarnos en la tercerización, externalización de ese servicio, hay cosas muy importantes. Uno, por supuesto, el expertise de quien voy yo a contratar para ejercer esas labores. En segundo punto, dentro de ese expertise, también la experiencia que se tenga en la vertical de negocio en la cual se encuentra ubicada mi empresa, ¿ok? SLAs, tiempo de respuesta que les puedan estar ofreciendo. Hay un punto vital hoy en día y que yo me atrevería a decir que ninguna organización le presta atención y que va vinculado con el tema de cadena de suministros. Cuando yo voy a utilizar un proveedor de seguridad, ese proveedor es un elemento dentro de la cadena de suministros que mi organización consume. Los ataques informáticos
a la cadena de suministros son hoy en día el primer eslabón para todas las organizaciones. Llegan a nosotros a través de un tercero y contratamos al tercero y en consecuencia uno de los factores que yo debería validar es la seguridad que ese tercero tiene dentro de su propia infraestructura. Vayámonos 3 semanas atrás, lo deben haber visto en las noticias, ¿verdad? El ataque de ransomware que sufrió IFX, proveedor de internet. Colombia, Chile fueron los países que más afectación vieron. Hoy en día, después de 3 semanas, son más de 60 organizaciones en Colombia que se vieron víctimas de esa afectación y hoy en día, 3 semanas después, más de 30 organizaciones gubernamentales todavía no han podido recuperar su operación. Problemas de un tercero. Si no les parece relevante, váyanse a 2018 SolarWinds, 18,000 organizaciones a nivel global fueron víctimas de ataques de ransomware vinculados a un tercero que me proveía un servicio. Entonces, es un punto muy, muy importante que tienen ustedes que estar considerando, todo el tema de tiempos de respuestas que se generen. Hoy en día la resiliencia es fundamental, la automatización es clave. Sus organizaciones tienen que perseguir el objetivo de pasar de ser absolutamente reactivas y responder en tiempos que se miden en horas, días, semanas, probablemente meses, y no estoy exagerando cuando les digo meses, tenemos 10 años viendo estadísticas, lo que no se mide, no se mejora, las estadísticas son muy importantes. Hoy en día, a las organizaciones en promedio les toma 7 meses detectar que tienen a un cibercriminal dentro de su red. ¿Y por qué? En mi red no pasa nada. Pasan muchas cosas en una red. Cambien el paradigma con todo lo que les he mencionado y simplemente les dejo una reflexión final. Cambien de paradigma y háganse la siguiente pregunta. ¿Utilizamos servicios, soluciones, tecnologías para blindarnos y protegernos ante la actividad maliciosa y cibercriminales que quieran entrar en nuestra red? Pregunta que yo les hago. Hoy en día, ¿saben ustedes si el atacante está dentro de su red? Hoy en día utilizan tecnologías que les permitan enfocarse en eso, validar que el atacante está dentro y cómo contrarrestar ese tipo de situaciones. Esa es la dirección del cambio de paradigma y eso es lo que va a permitir que puedan convertirse en organizaciones ciberresilientes y poder estar entonces un paso al frente en esa lucha contra los cibercriminales. Estupendo, gracias Marco. La idea de cierre, si alguien más quiere intervenir, pero quisiera un poco hacer un resumen de su importante aporte de todos los panelistas. Queda claro que la gestión de la ciberseguridad cada vez merece más atención a las empresas y que la decisión de externalizar esa capacidad no es una decisión técnica operativa, es una decisión estratégica, porque detrás de esa decisión lo que tenemos es que estamos preservando el valor de marca de nuestra empresa, el cumplimiento normativo, el enfoque hacia una innovación sostenible. Factores importantes para esa selección, ¿sí? No solamente ubicar a una empresa con una capacidad multidisciplinaria, porque ahora el desafío de gestión de ciberseguridad es un vector de múltiples aristas. Y ya no podemos tener un especialista que conozca de todo, sino conocer ese personal con certificaciones varios personales con certificaciones que puedan apalancar ese nivel de especialidad. La importancia de conocer la posición de ciberseguridad de ese proveedor, porque es parte de esa cadena de suministro, ¿no es cierto? Sí, saber que ese proveedor también no solamente nos apoya, sino se apoya él mismo primero. La importancia de tener un equipo propio, de que sea una contraparte adecuada para gestionar todo ese aporte. Otro elemento que queda claro es que esos servicios gestionados siguen evolucionando cada vez en la medida de que esos ataques, las vulnerabilidades son cada vez más complejas, más elaboradas. También la oferta de los proveedores va variando. Es importante ir conociendo esto.
Gestionar la ciberseguridad no se la hace desde los libros o de los webinars, sino está muy bien para sensibilizarnos, si no necesitamos acercarnos a los proveedores serios. Ahí están finalmente las herramientas, las buenas prácticas. Creo que hay que hacer una gestión inteligente de esos proveedores y entender que la gestión de ciberseguridad es un objetivo móvil. Si hoy le apuntamos y estamos en un posicionamiento seguro, mañana no lo estamos. Todo se está moviendo, tenemos que tener una dinámica para manejar eso y toda esa complejidad creo que tiene que mirar como una posibilidad de apalancamiento hacia terceros, pero tiene que ser con los cuidados, con los criterios que sean correctos. Así es que con esto pues agradezco, no antes de cerrar la sesión, dejo abierta la posibilidad, yo sé que es hora de almuerzo, pero no quiero antes de irme, si alguien quiere hacer una pregunta específica a algún miembro del panel, por favor, ahí tenemos, no sé si alguien nos ayuda con el micrófono, tenemos al ingeniero que quiere hacer una consulta, pues gracias por aquello, pues por favor, a las órdenes. Gracias Germán, gracias a todos. Creo que un factor importante y evidentemente sin querer agregar mucho porque nos va a dar para otro tema, un factor a considerar primario al externalizar capacidades de ciberseguridad es el legal. Necesitamos, y lo tratamos en otro foro, pero necesitamos que todo el soporte legal que existe, todo el riesgo legal que involucra tener un tercero debe ser considerado. Que el remedio no sea peor que la enfermedad, que la fuga de información, que la ley de protección de datos que la mencionaba, que todo eso sea considerado más allá de toda la parte técnica. Simplemente quería mencionar ese tema porque nos salimos también un poco de la caja técnica a los otros riesgos que tenemos alrededor. Gracias. Estupendo aporte, sí. Estupendo aporte. Ahí creo que hay una pregunta adicional. Gracias, Bat. Enriquecemos esos factores a considerar. Ingeniero, por favor. Germán, buenas tardes con todo el panel. Para el panel, ¿cuáles serían los factores críticos de seguridad que deben ser cuidadosamente evaluados para garantizar la protección de datos y aplicaciones? Además, ¿cómo pueden las soluciones basadas en inteligencia artificial contribuir a la mejora de la seguridad en este proceso de externalización? ¿Cómo puede contribuir la inteligencia artificial como factores para esta externalización? No sé si alguien... Yo, con todo gusto. Por favor. Ahí más bien quisiera poner un escenario y he entrado también en muchos debates con respecto a la IA. El primer debate que nació fue si la IA nos iba a quitar el trabajo, hace algunos meses atrás. Y en el camino fuimos entendiendo que en realidad los profesionales que más se van a destacar son los que van a utilizar la IA a su favor. En ese punto, pues definitivamente lo que primero hay que cambiar es la conciencia de cómo usamos estas tecnologías. Y le voy a poner un ejemplo muy rápido. En una charla anterior nos decían, le he preguntado a ChatGPT y me dice que es posible. Dentro de algunas investigaciones que realizamos en la unidad de ciberdefensa que yo presido, no solo empezamos a preguntarle, sino documentamos cuáles son las palabras críticas para usar y poder saltar los controles. Y más que todo, cómo usarlo. Porque yo puedo programar una IA para que me entregue indicadores de compromiso o que él cree indicadores de comportamiento y eso alimentarlos automáticamente en las herramientas World Class. Entonces, es cómo los procesos y cómo los que manejamos la estrategia de ciberseguridad y las unidades especializadas usamos a favor esas tecnologías. Entonces, sí es posible. La idea es que, como dije, el profesional y obviamente los socios estratégicos que pueden estar quedándose en el medio es quien no lo está usando de manera eficiente. ¿Ok? Eso, y creo que parte de la pregunta era cómo podemos garantizar la parte de protección de datos y demás. Algo importantísimo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, dentro de parte de sus artículos, establece roles y responsabilidades. Y eso es primordial justo con lo que dijo el compañero, el marco legal. Establecer dentro del marco legal quién está ocupando esos roles y responsabilidades, sea un tercero externalizando las capacidades o es la empresa. Si eso está escrito correctamente, según lo establece la ley, pues podemos ir caminando muy bien. Bueno, muchísimas... pero mil gracias. Hay una complementación. Gracias, Marco. Sí, definitivamente la regulación es vital, es fundamental porque eso nos va a permitir llevar el camino y seguir el camino para conseguir un objetivo. Pero para conseguir ese objetivo
necesitamos elementos y herramientas que nos apoyen para ello. Yo les mencionaba el tema de cambiar el paradigma y es fundamental hoy en día. Si nosotros queremos garantizar, proteger nuestras organizaciones, nuestros datos, nuestros activos, nuestros usuarios, es clave que entiendan lo que son técnicas, tácticas y procedimientos que utiliza un cibercriminal. Quedarse netamente en lo que está escrito, en lo que es estático, no va a resolver el problema. Y no quiero con esto, no con esto quiero ser negativo, sino es lo que es la realidad que nosotros estamos encontrando. 2013 se publicó, probablemente la mayoría lo conoce, una pirámide que se llama la pirámide del dolor. Esa pirámide del dolor en la cúspide tiene técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan cibercriminales. Y funciona inversamente proporcional, entiéndase, atacantes y defensores, la manera en la cual saques valor de ello. El que domine lo que está en la cúspide, definitivamente, definitiva y categóricamente, va a evitar el accionar del otro. Si como defensores entendemos eso, vamos a poder aplicar las medidas idóneas para que no sucedan escenarios como lo que estás mencionando. Si el cibercriminal es el que domina esos TTPs, las consecuencias son las que estamos viendo hoy en día. En las organizaciones, el ataque de ransomware, el ataque, llamémoslo A, B o C, pónganle ustedes el nombre que quieran, y al final no sabemos ni qué pasó, ni cómo pasó, ni de qué manera poder abordar la solución a eso. Y empezamos a correr, y lo que estamos es corriendo la rúa. Entonces, fundamental, recomendación desde esta esquina, técnicas, tácticas y procedimientos. No pierdan la vista de eso. Bueno, muchísimas gracias, Janet. No sé, Sí, estamos sí, a sí. tu mandar. Muy gentil. Muchas gracias. Antes de que se despidan, por favor, quiero que si podemos ponernos aquí de pie para hacerles una fotografía y a la vez agradecerles por habernos acompañado en este panel. Gracias, Margarita, Víctor, Germán, Pablo y Marco.